Vamos a dar inicio. Para iniciar, vamos a leer la sección que vamos a estudiar una vez más en esta noche. Recuerden, estamos en Primera de Corintios, capítulo 7, y nos quedamos la semana pasada hasta el versículo 24. Y este capítulo 7 que habla acerca de los problemas en el matrimonio o acerca de la relación que se tiene unos con otros en términos matrimoniales o relación marital. Así que, mis amados hermanos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor del versículo 25 al verso 40. Si Dios nos lo permite, lo estudiaremos completo. Primera de Corintios 7, 25 al 40. Y una vez que demos lectura, oraremos, perdón. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Fíjese, La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa en su cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo al Espíritu de Dios. Bien, mis amados, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta noche y mañana, nuestros hermanos que están en Alemania. Agradecemos por el privilegio que nos das de reunirnos a través de esta conexión. Pedimos que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, que podamos ser sensibles al consejo y la instrucción que tu palabra nos da con respecto a estos temas tan importantes que parecieran no relevantes en cuanto a la espiritualidad, pero cuán relevancia le das tú, Señor, con el propósito de que vivamos en santidad y que vivamos en obediencia con respecto a la relación que tenemos con los demás. Yo te ruego, Padre, en esta noche que me des sabiduría, dirección y que también prepares cada uno de nuestros corazones para seguir aprendiendo de tu palabra y darnos cuenta que tu palabra es el consejo perfecto, es el consejo inmutable, es el consejo que perdura para siempre, porque tu palabra permanecerá para siempre, Señor, y por lo tanto nosotros anhelamos ser conformados a las Escrituras. Guíanos, Señor, a toda verdad. Ayúdanos a ser sensibles a la dirección y a la instrucción que has dado a tu iglesia a través de tu siervo Pablo en esta preciosa carta a los Corintios. Sabemos, Señor, que son temas que en el día de hoy, que pareciera que en los tiempos modernos, como los solemos llamar, parecieran un tanto retrógradas, antiguos, pasados,
pero no debemos de olvidar que toda la escritura es inspirada por Dios y que por lo tanto todo mandamiento sigue siendo vigente y que tu voluntad sigue siendo la misma. A ti la gloria, Padre, y gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Bien, bien, hermanos. Bueno, como estuvimos hablando la semana pasada, el principio fundamental que nos dejaron los primeros 24 versículos con respecto al matrimonio y en el cómo es que llegamos nosotros al Señor, resuelve esto el apóstol Pablo en el versículo 24, cuando dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En otras palabras, así como llegamos a Cristo en términos del matrimonio, en términos de la relación que ya tengamos con una persona, debemos permanecer así. Y adelante o más adelante, dependiendo cómo se vayan dando las circunstancias, el apóstol Pablo en primera instancia aconseja que nunca abandonemos a nuestra esposa y que la esposa nunca abandone a su esposo, aun si este o ella no es creyente, siempre y cuando la parte no creyente consienta en vivir con la parte creyente. Si llega el momento que la parte no creyente definitivamente no quiere estar con la parte creyente, entonces puede existir esa separación, pero no porque el cristiano o la cristiana o los creyentes lo estén buscando, sino que la parte no creyente consienten ya no estar con la parte creyente. Esta parte es importante recordarla. También hablamos acerca de dos creyentes que se separan. Bueno, cuando son dos creyentes, dice el apóstol Pablo, que si en caso de que no pueda existir esa oportunidad de seguir adelante por cuanto no se ponen de acuerdo, bueno, se pueden separar, pero quédense sin casar. En otras palabras, no puede haber divorcio y no puedes pensar en tener otras parejas. Eso es importante también, mis amados hermanos, porque las cosas del Señor en cuanto al pacto matrimonial se deben considerar como santas y no como algo que podamos tomar a la ligera. Algo que caracteriza a la generación que nos rodea el día de hoy es precisamente como los días de Noé, que se daban en casamiento, es decir, que se casaban, se divorciaban, unión libre, vivamos un tiempo juntos, si funciona, nos casamos y si no, no, o ya estamos un tiempo juntos, ¿qué necesidad hay de un papel? Al final ya estamos muy bien acoplados, etcétera, etcétera. En otras palabras, no estamos consintiendo con el pacto matrimonial y estamos anteponiendo nuestro concepto, nuestro criterio y nuestros pensamientos. Y por lo tanto el Señor tiene que corregir esas cosas en su pueblo, en su iglesia. Si en el mundo hacen todo lo contrario, eso es un asunto del mundo, mis amados hermanos. Pero en la iglesia las cosas se tienen que hacer en orden. Recordemos que la familia de Cloé son los que escriben la carta a la cual está dando respuesta el apóstol Pablo con esta primera de Corintios. Y los de Cloé le manifiestan diferentes aspectos o circunstancias o situaciones que se estaban dando dentro de la iglesia de Corinto. Y una de ellas era precisamente el tema matrimonial, porque había desorden. En un lugar de paganismo, en un lugar de suma fornicación por el tema de la religión pagana, pues precisamente para la falsa deidad llamada Afrodita, y que por lo tanto les demandaba todo tipo de sacrificio religioso inmoral. Es por eso que tiene que haber una corrección. Pero mis amados hermanos, probablemente hoy en el siglo XXI, nosotros que hemos venido a Cristo, probablemente la mayoría, todos en este siglo, algunos todavía al final del siglo XX, pero de todas maneras, hermanos, nos damos cuenta que aunque ya no estamos en aquellos tiempos, el corazón del hombre continúa siendo un corazón depravado, un corazón pervertido, un corazón corrompido y que fácilmente podríamos cometer adulterio y faltar al pacto matrimonial. Es cuando llega el Señor al corazón, cuando Cristo llega a nuestras vidas, hermanos, cuando Cristo llega al matrimonio, es cuando las cosas comienzan a cambiar. Y es por eso que tiene que haber una instrucción, porque así como llegamos a Cristo y hemos sido salvados, hemos sido restaurados, el Señor nos adopta como sus hijos y nos gozamos y nos deleitamos en todo lo que tiene que ver con la salvación. Dios también tiene instrucciones precisas con respecto al resto de las cosas que tienen que ser cambiadas en la vida de los cristianos. Y por supuesto el matrimonio es una de ellas, hermanos, porque el matrimonio cristiano
es un reflejo del matrimonio de Cristo con su iglesia. Y por lo tanto hay un llamado en el varón de amar y entregarse por su esposa como Cristo lo hace por su iglesia, y la esposa tiene un llamado a sujetarse, someterse y respetar a su esposo como la iglesia lo hace para con Cristo. Por eso tiene que haber corrección, tiene que haber dirección. Y el apóstol Pablo está precisamente usando, por inspiración del Espíritu Santo, todo el capítulo 7 de Primera de Corintios para poder conocer todo con respecto al matrimonio. Aquellos que han tenido la oportunidad, aquellos de ustedes que han tenido la oportunidad de aconsejar bíblicamente o dar una opinión a las personas que están pasando por conflictos matrimoniales, pero que son creyentes, yo estoy seguro que han dado un consejo bíblico, pero en ocasiones nos detenemos porque no sabemos a profundidad cómo Dios ve las circunstancias. Incluso nos atrevemos a decir, mira, no te preocupes, si te separas no pasa nada, Dios te va a dar otra oportunidad y vas a conocer a alguien más. Bueno, eso suena bien porque lo estamos hablando desde una perspectiva antropocéntrica, es decir, una perspectiva humanista, centrada en nosotros. Pero la palabra de Dios es teocéntrica, Dios es quien la inspira, no el hombre. Y Dios lo que revela es su voluntad y lo que Él quiere hacer con nosotros. Y por lo tanto, el matrimonio, que es la primera institución establecida por Dios desde Génesis, tiene que regirse y conducirse según la voluntad de Dios y no según nuestra propia voluntad. Y por eso, aún bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento, Dios levanta un siervo, soltero, por cierto, a Pablo, para traer la instrucción del matrimonio. Y una vez que hemos dado este contexto como introducción, hermanos, para que no olvidemos que cuando uno llega a Cristo, las cosas tienen que dar un borrón y cuenta nueva en ese sentido. Ahora, miren, la semana pasada yo les hablaba acerca de cuando alguien llega a Cristo y probablemente se divorció antes de llegar a Cristo, y si en ese momento ya en Cristo la persona que fue tu cónyuge aún sigue soltero o soltera y tú en Cristo, lógicamente, estás bajo el mismo estado civil, bueno, la voluntad de Dios principalmente sería que pudieras reconciliarte con esa persona y con el favor del Señor, guiarle hacia la salvación en Cristo. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas a Cristo, probablemente divorciado o divorciada, pero quien fue tu cónyuge ya está casado o casada, ya tiene otra pareja, ya están casados, ya está con hijos? Es evidente que el consejo no puede ser, hey, regresa con esa persona, haz que se divorcie, muéstrale que está en adulterio y fornicación y que regrese contigo. Eso no es lo que está diciéndonos Pablo. Por eso en el versículo 24 lo enfatiza y lo deja muy claro. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ya que dejamos claro este asunto, mis amados hermanos, para que tengamos mucho cuidado cuando tengamos la oportunidad de dar un consejo a algún matrimonio o algún matrimonio que está llegando al Señor o que tiene poco de estar en el Señor y que tienen este tipo de dudas, tú ya vas a conocer lo que Pablo, bueno, que por supuesto es Dios a través de Pablo, enseña con respecto a estos temas tan delicados para que podamos dar un consejo puntual. Ahora, a partir del versículo 25, si en este momento quedaste así como, ay, no entendí muy bien, te animo a que escuches una vez más la enseñanza de la semana pasada, se llama Conflictos en el matrimonio o problemas del matrimonio, del versículo 1 al versículo 24, el cual está en el canal de YouTube. Pero quise dar esta introducción como para que tuviéramos un poco presente lo que viene hablando Pablo, y por eso ahora da un giro a las circunstancias, aunque sigue hablando del mismo tema, pero de pronto nos cambia la ecuación de alguna forma y dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Ahora, nosotros podríamos preguntar, bueno, si no tienes mandamiento, ¿para qué escribes lo que vas a decir o lo que vas a escribir a continuación? Bueno, no es el hecho de que no tenga mandamiento del Señor,
lo que quiere decir es que Jesús explícitamente no dio palabra al respecto, pero sin embargo, como dice Pablo aquí, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En otras palabras, mas puedo dar mi opinión por cuanto soy alguien que ha sido regenerado, transformado, renovado en su entendimiento, lleno del Espíritu Santo, con la mente de Cristo y con un carácter impactado con la palabra de Dios. Entonces puedo dar fielmente un consejo que va a ir alineado con la misma palabra y no algo que se le ocurra, no algo que de pronto diga, ay, pues yo creo que, ¿qué les diré? ¿Qué les diré? Ah, ya sé. No, no, no es algo así, no está improvisando el apóstol Pablo. Él con temor y con reverencia da el consejo siguiente. Y por eso dice, como alguien que ha alcanzado la misericordia del Señor para ser fiel. Pablo sabe que si escribe algo incorrecto o contrario a la voluntad de Dios, estaría acarreando problemas sobre su propia vida y estaría afectando a la iglesia. Y no solo a la iglesia de Corinto, porque recordemos que esta es una carta dentro del canon, dentro de la Biblia, y por lo tanto sería un problema para toda la historia de la iglesia. Y mis amados hermanos, es evidente que el Espíritu Santo no hubiese permitido ese tipo de error. Así que lo que va a decir Pablo a continuación es palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que no olvidemos esto, mis amados hermanos, para que no pensemos, ay, Pablo y sus ocurrencias, perdón. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Bien, en este instante Pablo tiene en mente a un hombre que está soltero, que no está casado y que no está comprometido. Ahora, ¿cuál es la necesidad que apremia? Porque de pronto nos damos cuenta en el versículo 26 que hay una necesidad que apremia, pero del versículo 1 al versículo 24 que estudiamos en la lección anterior, nos dimos cuenta que por causa de las fornicaciones, cada hombre tuviera su propia mujer y cada mujer tuviera su propio marido. Entonces, ¿de pronto nos está cambiando la jugada el apóstol Pablo? No, Pablo tiene ahora en mente la perspectiva de la eternidad. ¿Cómo que la eternidad? Claro, ¿cuál es la necesidad que apremia? La santificación de la iglesia para su encuentro con el Señor, la proclamación del Evangelio, para lo cual fuimos salvados. Nosotros fuimos salvados por Cristo, no para contraer matrimonio, sino para predicar el Evangelio. Más el matrimonio y todo lo demás que viene con la familia y todo lo hermoso que le rodea, es parte de las añadiduras y de la gracia que Dios nos concede. Y por supuesto, además, porque como lo dice Malaquías capítulo 3, habiendo una abundancia en espíritu en Dios, porque hizo uno solo, hablando de una sola carne, porque busca una herencia para él. En otras palabras, Dios permite también los matrimonios porque debe haber descendencia. Y esa descendencia debe ser piadosa, instruida en los caminos del Señor. Pero lo que Pablo quiere que su audiencia, en este caso los creyentes en Corinto, tengan en mente es que comprendan que el tema del matrimonio no es la prioridad en el cristianismo, que no es la prioridad ni la meta principal que la iglesia tiene en este mundo. La meta principal que tenemos es la proclamación del evangelio. Creo que cada uno de nosotros tenemos el suficiente conocimiento bíblico para saber que en la Gran Comisión no dice que te tienes que casar. A menos que yo tenga otra Biblia, hermanos. Pero en la Biblia que tengo frente a mí nos dice la Gran Comisión, que es ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Le digo, lo estoy resumiendo, la Gran Comisión es más amplificada, pero quiero que entendamos esta parte. Entonces, el tema del matrimonio, el tema de la familia, tiene que haber consejo bíblico y demás, porque Dios sabe que habrá descendencia, Dios sabe que habrá relaciones y las relaciones matrimoniales en la iglesia tienen que ser santas, tienen que ser puras y tienen que ser en orden. Por eso vienen todas estas instrucciones y por lo tanto, ya que entendimos que
prioridad o la necesidad que apremia es el tema de la evangelización y la predicación, por cuanto Cristo vuelve. Por eso dice, le sería bueno al hombre en quedarse como está, porque entonces te ocuparías en las cosas del Señor y no en las cosas de este mundo. Eso es el sentir que tiene Pablo con respecto a esta instrucción. Ahora hace preguntas aquí, y son preguntas que tú y yo debemos respondernos. ¿Estás ligado a mujer? Es decir, ¿estás casado? No procures soltarte. Es decir, ay, el Señor me quiere soltero para predicar el evangelio, esposa, así que me tengo que divorciar de ti. No, 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 no está diciendo eso tampoco Pablo. Me encanta cómo escribe Pablo, porque tiene que detenerse y explicar las cosas con peras y manzanas, porque si no nos lo explicara así, hermanos, la iglesia sería un desorden. Entonces, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Qué interesante postura. Mas también si te casas, para los solteros que están aquí, no pecas, no hay problema. No estás pecando contra Dios, no estás desobedeciendo al Señor. Y también, hermanas, si hay alguien soltera escuchando, si la doncella se casa, no peca tampoco. Ahora, vean lo que dice Pablo, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo se las quisiera evitar. Pero ¿cómo? Si ya estando casado podrás satisfacer todas las demandas que tu carne tiene. Bueno, en materia sexual sí, pero habrá aflicción. Ahora, esta aflicción y esta congoja, la cual habla Pablo, no habla solamente de cuando haya un pleito, una rencilla, una diferencia dentro del matrimonio, sino que ahora si tu esposo se enfermó, si tu esposa se enfermó, si los hijos se enfermaron, si no hay lo suficiente para comer, si no hay lo suficiente para vestir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué acarrea todo eso? Aflicción. Y Pablo dice, pues yo se las quisiera evitar. Y pues yo creo que es un pensamiento muy sabio. Pero para que no se me queden viendo raro, una vez más, del versículo 1 al 24 nos recordó que si no tienes don de continencia, cásate, porque es mejor casarte que estarte quemando. Ok, entonces no está hablando Pablo aquí que no te tengas que casar. Él en ningún momento está diciendo que no te cases, solo está dando la sugerencia y la recomendación porque él considera que sería mejor, porque te evitarías, perdón, aflicciones. Y yo creo que sí, es una realidad. Porque si ahora si tu esposita se enfermó, pues entonces los hermanos me van a entender, pues ahora estás preocupado y que hay que atenderla y que hay que ver que el medicamento y todo eso ahí está, hermanos. Y si no estuvieras casado, no pasarías por esas cosas. Pero por el otro lado, también Dios usa todo eso para moldear la paciencia, el carácter, el amor, la compañía, ayudarnos a mostrar precisamente a Cristo dentro del matrimonio y demás. O también nuestras amadas esposas, nuestra compañera idónea, ¿verdad? ¿Qué hacen ellas? Si se enferma el esposo, están pendientes, o si ya cenaste, si ya comiste, si ya desayunaste, todo ese tipo de detalles, mis amados, es una bendición. Solteros que me están escuchando, hermanos, casarse es una bendición, por supuesto, pero la aflicción a la cual se refiere Pablo tiene que ver precisamente con las tristezas y con las situaciones que en la vida se van a tener por causa de vivir en un mundo caído, porque enfermamos, porque padecemos y demás. Y Pablo quisiera evitarnos esas cosas. Así que no pensemos en Pablo como alguien machista, porque el mismo Pablo que dice que no permite a la mujer enseñar, es el mismo Pablo que dice que el hombre debe amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia y se entrega por ella. Así que Pablo no es machista, solo está dando las instrucciones bíblicas claras y precisas para un correcto equilibrio y orden dentro del matrimonio. Pero esto digo, verso 29, hermanos, que el tiempo es corto. Esta expresión que está dando en el versículo 29 es porque Pablo tiene en mente que la iglesia estará por poco tiempo en esta tierra y creo que la Biblia lo enseña claramente y que Cristo por lo tanto volverá por nosotros y tenemos un tiempo definido. Además, el tiempo de la vida de cada uno de nosotros es como la neblina.
La vida del ser humano es muy corta, sin importar la edad que tengas hoy, sin importar. Al final, ninguno de nosotros vamos a llegar a 150, 180, 200 años. Y si comparas aún el poder vivir 120 años, si Dios te lo concediera, en comparación con la eternidad, pues sí, realmente 120 años es un suspiro. Entonces, el tiempo es corto y esta es la necesidad que apremia, la cual mencionó en el versículo 26. Porque Pablo siempre tiene en mente a Cristo, tiene en mente el Evangelio, tiene en mente la iglesia, tiene en mente la proclamación de la verdad. Y en teoría, todo cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, debe tener la misma prioridad. Las prioridades, cuando son, digamos que invertidas o cuando están modificadas o el orden está alterado de nuestras prioridades, es cuando vienen los problemas, las dificultades, las diferencias. Es cuando nos encontramos llenos de anhelos por las cosas de este mundo, con afanes, con ansiedad. Estamos preocupados por todo lo que nos rodea porque nuestras prioridades están invertidas. Pero cuando nuestra prioridad está canalizada en lo que Dios considera prioridad, que es la gran comisión y la santificación del creyente, entonces en tu vida habrá menos aflicción. Así que, hermanos, el tiempo es corto. Resta, pues, en otras palabras, lo que viene por delante, resta que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Pablo, otra vez nos estás diciendo que abandone a mi esposa, que no me preocupe por ella, que yo me dedique a la obra del Señor y me olvide que tengo familia. No, 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 no. Y probablemente ha habido muchos pastores y siervos misioneros a lo largo de la historia de la iglesia que han malinterpretado este texto y que han dejado a un lado a sus familias con tal de cumplir con la obra del Señor y desatendido su hogar. Y no es lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo está diciendo en este versículo, tanto el 29 como el 30 y al 31, tiene que ver con que las cosas de este mundo no pueden ser ni ocupar el primer lugar en tu vida. Nada de esto puede llenarte de tal manera que te distraiga de la voluntad y el llamado que Dios ha hecho en tu vida. Hermanos, tú y yo tenemos algo a lo cual el apóstol Pablo, por inspiración, cita así como un llamado: supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el llamado que te ha hecho a ti y a mí. Es el supremo llamamiento. Significa que es a lo que Dios le da prioridad y lo que quiere que tú le des prioridad, porque es el supremo llamamiento. Y el supremo llamamiento es la santificación, el ser conformados a la imagen de Cristo y proclamar el evangelio del Señor. Si nos salimos de esos tres puntos, estamos completamente errados y estamos navegando hacia un destino diferente. Por eso es que vienen las pruebas, para regresarnos por medio de la aflicción, por medio del quebranto, por medio de las dificultades, una vez más al redil, una vez más al camino. Si te sales del camino, créeme, Cristo te regresará a Él y utilizará cualquier situación o circunstancia para volvernos al camino. Ahora, en todo esto, hermanos, no quiero que tampoco nos quedemos en ese extremo. En todo esto, el amor y la misericordia de Dios siempre está latente, porque todos los que estamos casados sabemos lo maravilloso que es el matrimonio, lo maravilloso que es tener una compañera o tener un compañero, lo maravilloso que es poder disfrutar del hogar, de las cosas hermosas que Dios nos ha dado también. Pero no debemos perder de vista, mis amados hermanos, que aunque eso es una gracia y un regalo que Dios nos da, y que aún por cuanto proviene de Dios, debemos saberlo cuidar y administrar como buenos mayordomos, de la misma forma, Dios nos quiere recordar, de todas maneras, por más bello y maravilloso que esto sea, que tenemos una prioridad que supera o que está por encima de eso. Y es el llamamiento santo que Dios nos ha hecho a ti y a mí en Cristo
Jesús. Por eso lo voy a leer de corrido 29, 30 y 31. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Ya entendimos por qué. Y los que lloran como si no llorasen, como si no te diera tiempo de lamentar, de extrañar y todas esas cosas por cuanto sabemos que tenemos una misión. Y los que se alegran como si no se alegrasen y los que compran como si no poseyesen. En otras palabras, no tenemos tiempo de que nuestro corazón se cargue de tal manera y se afane con las cosas del mundo, porque eso nos dejaría estancados, sin avanzar, sin continuar, sin propósito. Por eso el Señor quiere que no nos carguemos con las cosas de esta vida. Por eso el contexto general de los versos que estamos estudiando hoy, del 25 hasta el 40, es: yo quisiera, dice Pablo, evitarles la aflicción de la carne, quisiera evitarles problemas, porque recordemos una cosa, el afanarte y el poner toda tu atención en eso te va a distraer del llamado que Dios ha hecho a tu vida. Y los que disfrutan de este mundo, el 31, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Creo que aquí nos está dando algo muy concluyente el apóstol Pablo. Al final te está diciendo a ti y a mí, porque si tú pones tu esperanza, tu corazón y tu prioridad en las cosas de esta vida, tienes que recordar que todo esto es pasajero. Pero lo que Dios tiene para nosotros es eterno. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. Claro, Pablo dice, yo quisiera que no estuvieran afanados, que no estuvieras con las preocupaciones de todas las cosas de este mundo y estuvieras ocupado más bien en las cosas del Señor. Ahora, mis amados hermanos, no crean que yo estoy diciendo esto como alguien que vive a la perfección esto. Yo estoy también en el mismo proceso de construcción que todos ustedes. Y estas son lecciones que tenemos que aprender, porque el apóstol Pablo no está diciendo esto porque se le ocurrió. Y no solamente está dando su parecer porque es algo que él piensa que debemos de saber, es porque el Espíritu Santo lo guió a escribir esto. Y son este tipo de secciones de la Biblia, mis amados, suelen ser esas secciones de la Biblia que no se suele profundizar cuando se estudian. Porque como no nos están hablando de temas relevantes, como no nos están hablando de cosas impactantes, donde, ay, oye, cautivó mi atención esto, como que les damos borrón y cuenta nueva, ¿no? Como que pasamos la hoja de lado y vamos a lo siguiente. Ay, a ver, el 8 tampoco, 9 tampoco. A ver, ¿dónde están los dones? Como que nos vamos directamente a lo que nos gusta, a lo que queremos leer. Y este tipo de instrucciones las dejamos ahí olvidadas, pero están en las escrituras y son parte de lo que Dios reveló para moldear el carácter cristiano. Quisiera pues entonces que estuvieran sin congoja, que todos estuviéramos sin congoja. Y aquí va a dar ejemplos naturales que creo que todos los que estamos casados nos vamos a dar cuenta de esto y que espero que los solteros también, porque dice así: quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. En otras palabras, como no estás ocupado en querer agradar a tu esposa o a tu esposo, en teoría estás más bien ocupado u ocupada en querer agradar a Cristo. Pero el casado, versículo 33, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ay, a mi esposa le gustó X vestido, pues voy a trabajar para podérselo comprar. Ay, mi esposa quiere ir de viaje a no sé dónde, pues voy a ver cómo le hago y vamos a hacerlo. Ya hasta pedí un préstamo en el trabajo, ya hasta no sé si me vayan a dar mi aguinaldo completo, pero le tengo que agradar a mi esposa porque ella lo quiere. En otras palabras, estás trayendo aflicción. Date cuenta, sutilmente, por querer agradar a tu esposa. Y estás cayendo en congoja, en aflicción, y es algo que Pablo dice, quisiera evitárselos. Pero él también sabe que va a pasar. Va a suceder. Ahora, tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y tratar de no endeudarnos y tratar de no gastar más de lo que ganamos y todo ese tipo de cosas. Creo que también Cristo nos da esas enseñanzas
con el afán y con la ansiedad y con los principios de mayordomía bíblica y demás. Por eso, mis amados hermanos, también es un grave peligro y es un grave daño lo que ha traído el evangelio de la prosperidad a la iglesia, porque le ha enseñado a la iglesia a ser codiciosa, a perseguir la riqueza de este mundo. Y vean lo que dice Pablo en estas secciones oscuras de las escrituras. Al decir oscuras no es porque sean difíciles de entender, sino porque no vamos a ellas constantemente para el consejo. Y en estas secciones nos dice claramente que hay que cuidar y administrar correctamente lo que Dios nos da. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y el verso 34 y el versículo, sí, el 34 ahora va a ser el paralelismo con la mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella es la soltera. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Fíjense lo que les voy a decir a continuación. Toda iglesia cristiana debería estar enseñando constantemente a las jóvenes y a los jóvenes a guardarse para servir al Señor constantemente. Y muchas veces esas enseñanzas se están descuidando. No se está protegiendo a la juventud. Se preocupa uno más por los adultos, por los que pues supuestamente pensamos ya son más maduros y están caminando con el Señor, y de los demás pues Dios que se encargue de ellos. No, Dios nos está dando aquí instrucciones muy precisas. Y algo que me llama la atención es que las jóvenes del día de hoy no deben estar preocupadas por la moda, no deben de estar preocupadas por las cosas de este mundo, sino por el Señor y en cómo agradar a su Señor. Lo mismo sucede con los jóvenes. ¿Cómo debe ser la joven? Debe tener cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Y lo mismo le pide el Señor a los jóvenes. Pero la casada, una vez más, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bueno, mis amados hermanos, hasta el punto, digo, y con respeto lo voy a decir porque probablemente alguna hermana aquí lo ha hecho, pero hasta el punto de que las hermanas se hacen cirugías estéticas para agradar al esposo, porque piensan, ay, ya estoy más grandecita, ya no soy la joven que fui, y pues voy a ir a un trabajo de hojalatería para que pues mi esposo me siga viendo con buenos ojos, para que no ponga sus ojos en las jóvenes y demás. Eso implica el poner los ojos en las cosas del mundo para agradar al marido, porque la mujer se va más en ese sentido, en las cuestiones externas y físicas, porque el hombre es atraído por la vista. Y por el otro lado, el hombre trata de satisfacer las cuestiones emocionales de su esposa. Y así es por el resto del matrimonio. Pero entonces hay algo más importante que tenemos que hacer. Varones, cabeza, instruirnos e instruir para que nuestras necesidades matrimoniales no sean el mundo, ni lo que el mundo ofrece, sino Cristo. A medida que un matrimonio crece en el Señor, estará alejándose de este tipo de afecciones por el mundo. Qué interesante es lo que Pablo nos está mostrando aquí, mis amados hermanos. Ahora, esto lo digo, dice Pablo, para vuestro provecho. Gracias, Pablo, por aclararlo, porque pensábamos que estabas en contra del matrimonio, pensábamos, Pablo, que no querías que la gente fuera feliz, es que mira, yo quiero complacer a mi esposa y mi esposa me quiere complacer a mí y demás, y los jóvenes, pues bueno, hoy en día quieren agradar al Señor, pero una vez que se casen, pues van a querer agradar a su cónyuge. Pero Pablo dice, esto lo digo para su provecho, para que se den cuenta de que a pesar de que estamos viviendo en el matrimonio, aún así el Señor nos da instrucción para que bajo el contexto matrimonial no perdamos el rumbo.
de dónde debemos ir. No nos está diciendo para tender lazo, dice aquí, sino para lo honesto y decente. ¿Ok? Características y cualidades que debe de percibirse y reflejarse en un matrimonio cristiano. Y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Cuáles son los impedimentos que podrían evitar que nos acerquemos al Señor? Los afanes, la ansiedad y las preocupaciones de este mundo por querer agradarnos unos a otros y no querer agradar a Cristo. Así de sencillo. Es la conclusión a la que llega Pablo y a la que tú y yo debemos llegar esta noche. Y es una conclusión maravillosa porque al final nos está dando esperanza y nos está dando un respiro, un suspiro de poder decir, gloria al Señor, estoy casado, no todo está perdido, puedo seguir haciendo la voluntad del Señor. Eso es maravilloso. Pero si alguno, ahora fíjense lo que Pablo va a abordar aquí, esto es algo que probablemente digan, bueno, Pablo, pero es que en el siglo I eso funcionaba, ahorita eso como que nos van a ver mal. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Esta sección, hermanos, es un tanto compleja porque se puede malinterpretar, se puede llevar a los extremos, pero una vez más, el contexto de lo que está diciendo Pablo aquí acerca de las doncellas vírgenes que ya pasan de edad, pues podríamos pensar más de 40 años, más de 50 años, que nunca se casaron, ¿no? Y al decir que ya pasan de edad, pues estás hablando de una edad donde tienen la fortaleza de la juventud para criar hijos y demás, ¿no? Porque podríamos pensar a qué edad se refiere, a los 18, a los 20, a los 25. No, realmente habla de esa vitalidad de la juventud, donde se supone que es donde debe contraerse el matrimonio para poder engendrar hijos y tener la fortaleza para cuidarlos, instruirlos, educarlos y demás. Así que si alguno piensa que es impropio que su hija, que ya pasa de edad, y es necesario que así sea, es decir, es necesario que considere que se case, pues que así sea, no peca, que se case, dice Pablo. Adelante. No hay pecado en eso, no hay pecado en eso. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. ¿Saben, mis amados hermanos? Si tú y yo vemos este versículo a la luz del movimiento feminista del día de hoy, a la luz de todo el avance progresista que el mundo tiene, diríamos, Pablo, estás completamente loco. ¿Cómo crees? Si las mujeres tienen su movimiento de es mi cuerpo, es mi decisión, ¿tú crees que le van a hacer caso al papá de que si el papá le dice no te cases? Bueno, Pablo tiene en mente algo. Y él lo que tiene en mente es que está escribiendo esto a la iglesia, no al mundo. Y la iglesia tiene uno de los 10 mandamientos, el número 5, que es honrarás a tu padre y a tu madre. Y créanme, mis amados, ese mandamiento bíblico va más allá de solo, bueno, sí, yo no le llevo la contraria a mis papás, yo no les causo problemas. No, no, no. Eso es obedecer a los padres. Y si el padre considera que debe guardar a su hija virgen, dice, bien hace. Y una vez más, está inspirado por el Espíritu Santo.
Si alguna es joven aquí, soltera, y está escuchando esto al lado de sus padres, seguramente está volteando a ver a los papás diciendo, no me la vayan a hacer, papás. Al final, hermanos, esto es una cuestión de consenso, donde el Espíritu de Dios guía las circunstancias. Y también creo que de alguna manera nos queda claro a todos nosotros en el día de hoy, no que la palabra de Dios cambie, no que la palabra de Dios sea antigua, sino que sí, los tiempos han cambiado mucho. Y es cierto que en tiempos antiguos y todavía en algunas culturas o ciertos lugares, algunos de los hijos quedaban sin casarse con el único y firme propósito de cuidar de sus padres hasta el final. Y eso es cierto, es algo bíblico, es algo cultural aún en nuestros días en muchos lados. Pero Pablo va más allá de eso. Pablo no va solamente por el tema del cuidado de sus padres, porque no lo está mencionando aquí. Pablo está hablando aquí acerca de que si esa mujer no se va a casar, entonces, ¿qué creen que hará esa mujer el resto de sus vidas, el resto de su vida? Servir a Cristo en excelencia. Eso es lo que tiene en mente Pablo. Por lo tanto, dice, hace bien quien hace esto. De manera, dice el 38, que el que la da en casamiento hace bien, ¿verdad? Porque en el versículo 36 dijo, pues si creen que es necesario que se case, no pasa nada. Denla en casamiento, no peca. De manera el que la da en casamiento hace bien, porque no está prohibido, volvemos a lo mismo. Y el que no la da en casamiento hace mejor. Ahora, yo quiero aclarar algo. Una cosa no te hace más santa que otra. A tu hija no la hará más santa una cosa que otra, porque si una mujer se casa y todo el contexto de su vida matrimonial es a la luz de las escrituras, ella en ningún momento está pecando contra Dios. Lo que Pablo está alegando aquí es dos puntos. Uno, por un lado le vas a evitar la aflicción de la carne y por el otro lado le estarás dando el beneficio de servir a Cristo por el resto de su vida sin tener las preocupaciones de las cosas de este mundo para agradar a su marido. Pero por el otro lado, si se casa, está bien, porque tendrá hijos y tú que la diste en casamiento disfrutarás de tus nietos. Entonces, al final, todo trae un beneficio. Solo Pablo siempre tiene en mente una cosa, hermanos, el Evangelio, Cristo y el reino de los cielos. La mujer casada, verso 39, estamos terminando, está ligada por la ley mientras su marido vive. Pareciera que Pablo nos regresa de inmediato a lo que llegó a la conclusión en la primera sección del 1 al 24. Pareciera que del 26 al 38 fue así como, ¿y esto qué pasó? Bueno, él dio su opinión referente a esto porque seguramente los de Cloé también le preguntaron, oye Pablo, ¿y qué hacemos con las vírgenes? ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, él les da su parecer y les explica todo esto. Y una vez regresa para concluir, porque Pablo es concluyente y él siempre cierra las ideas del pensamiento que tiene. Eso es algo característico de las cartas paulinas, algo que Pablo inicia lo concluye. No es el típico que empieza a decir algo, se sale del tema, empieza a hablar de otra cosa y después ya no sabe ni de qué está hablando. No, él sabe exactamente lo que está diciendo y lo que está haciendo, y no solo porque es Pablo, sino porque está siendo inspirado por el Espíritu de Dios. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. En otras palabras, la mujer casada está en pacto hasta que la muerte los separe. Pero si su marido muere, libres para casarse con quien quiera. Bueno, casi, con tal que sea en el Señor. Entonces no es con cualquiera. Es más bien con cualquier cristiano verdadero, cualquier hermano realmente en Cristo. ¿A quién le está dando este mandamiento? A una mujer creyente. Y el mismo mandamiento aplica al varón creyente. Tanto el hombre como la mujer están unidos
en pacto matrimonial con Dios hasta que la muerte nos separe, porque Dios mismo dijo, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Pero cuando llega la muerte, bueno, entonces es libre de esa ley, porque es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, también, mis amados, no solo es casarse por casarse, no solo es divorciarse y volverse a casar nada más por hacerlo, todo tiene un orden, todo tiene un orden. Y sobre todo si hay, y sé que los hay aquí, pastores, predicadores, hermanos que están aconsejando continuamente todo este tipo de cosas o que sienten la necesidad de enseñarlo en las congregaciones, tienen que enseñar todas estas cosas porque en la iglesia hay de todo, hermanos, llega de todo y todo mundo se aconseja entre ellos, pero el consejo que debe prevalecer debe salir desde los púlpitos, debe salir de la palabra de Dios y tiene que haber una instrucción clara y precisa para que no al rato tengas un relajo, por decirlo así, un desorden dentro de la iglesia. Ciertamente se instruye a la iglesia hacia la santidad y hacia guardarse en el Señor, pero también tiene que haber instrucciones precisas como estas para que haya un temor reverente en la conducta matrimonial y no tomemos a la ligera el pacto del matrimonio que hemos tomado para con Dios. Por eso cuando los jóvenes se van a casar, se les tiene que instruir en todo esto. Y no solo decirles, ay, qué bueno, felicidades, nos da gusto por ustedes, gloria a Dios, que Dios los use. No, espérate, miren, la Biblia enseña todo esto y estas cosas van a llegar más adelante. Ustedes tienen que saber que en el momento que se dicen sí delante de Dios, eso implica entonces que será hasta la muerte, porque son dos creyentes. Y también deben saber desde el principio que si hubiese la situación al punto de que el corazón está tan endurecido en ambos que no pueden estar juntos, bueno, el Señor dice, a paz nos llamó el Señor, sepárese, pero quédense sin casar o reconcíliense. Ellos tienen que saber esto desde el principio. Ahora, no les estás dando permiso para separarse, no es el punto. Pero ellos tienen que saber con las cosas de Dios no se juega. Y nosotros que estamos casados debemos saber entonces que debemos trabajar en el pacto matrimonial de tal manera que glorifiquemos y santifiquemos a Dios en nuestros matrimonios. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque la esencia matrimonial, y lo vuelvo a decir, hermanos, es el reflejo de Cristo en su amor y entrega por la iglesia. Pero, versículo 40, a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. ¿Cómo, Pablo? Sí, si una mujer queda viuda, Pablo dice, será más dichosa si queda viuda a que si se vuelve a casar. ¿Por qué? Porque servirá al Señor, se entregará al Señor. Ahora, no da tiempo de llegarlo al contexto, pero Pablo escribe a Timoteo mandamientos acerca de las viudas. Cuando habla acerca de anotarlas en la lista de las necesidades que hay, dice, solo coloca en la lista las viudas mayores de 60 años y que hayan dado testimonio de ser siervas de Dios, que hayan lavado los pies de los santos, que hayan dado un buen testimonio cristiano, pero viudas más jóvenes no aceptes, porque luego se levantan en sus concupiscencias, dice, y bueno, entonces la instrucción a viudas jóvenes sería cásense, más sería más dichosa si te quedas soltera o viuda y sirves al Señor el resto de tu vida. Y viudas o mujeres que quedan viudas, y vamos a aplicarlo a los varones, y viudos también, de 60 años en adelante, el Señor más bien aconseja, serás más dichoso si te quedas soltero o soltera ya, o viudo o viuda, para servir al Señor. Y todo esto, Pablo lo escribe con la siguiente autoridad. Así
Y pienso que también yo tengo, dice el versículo 40, al Espíritu de Dios. En otras palabras, hermanos, está diciendo, yo creo tener al Espíritu Santo y por lo tanto el consejo que he dado es un consejo que proviene de Dios. Y estas de las profundidades de las maravillas que encontramos en las cartas paulinas, que nos ayudan a comprender un poco más el carácter santo de Dios y cómo no se debe tener como un juego o como cualquier cosa el matrimonio. Es algo muy serio, algo que triste y lamentablemente las generaciones de hoy han olvidado. Ya no temen al Señor, ya no hay ética, ya no hay moral. Desprecian los mandamientos del Señor, desprecian la palabra. Pero gracias a Dios que todavía hay un remanente que todavía guarda y atesora la palabra del Señor y sus mandamientos. Así que a Dios sea toda la gloria.